La lectura de hoy es del Salmo 6. El texto de hoy habla del arrepentimiento del pueblo de Dios por sus pecados. Es decir, cuando el pueblo de Dios peca, enfrenta castigo, por lo que debe acercarse a Dios y arrepentirse. Habla de los aspectos de ese castigo, que deben arrepentirse hasta que se levante, que deben arrepentirse con urgencia, confiando en el amor del pacto de Dios, que deben arrepentirse con dolor y remordimiento por sus pecados, y que deben arrepentirse con los resultados de ese arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice? Hoy exploraremos esto y compartiremos su gracia. Primero, habla del arrepentimiento del pueblo de Dios por sus pecados, por lo que deben acercarse a Dios y arrepentirse. El texto de hoy, Salmo 6, 1, dice: No me reprendas en tu enojo, oh Señor, no me disciplines en tu furor. No me reprendas en tu enojo, oh Señor, no me disciplines en el ardor de tu ira. Como vimos en los salmos anteriores, hemos aprendido acerca de Jesús, el Mesías, quien vino a esta tierra para salvarnos del pecado, la muerte y la destrucción. Algunos podrían preguntarse: ¿pero significa eso que el pueblo de Dios puede pecar libremente mientras vive en esta tierra? El texto de hoy responde a esta pregunta diciendo que cuando el pueblo de Dios peca, Dios lo disciplina, y que debe acudir a él y arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios está profundamente airado y enojado con el pecado, disciplina e incluso juzga. No, Dios no puede coexistir con el pecado, ni puede ignorarlo. Esto se debe a que Dios es un ser que está destinado a enojarse, disciplinarlo y juzgarlo. ¿No es así? ¿Cuán seriamente debió Dios considerar el pecado como para enviar a su único Hijo, incluso hasta el punto de derramar su sangre en la cruz? Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios comete pecado, Él nos dice que debemos acudir a Dios y arrepentirnos. Incluso si no hay castigo por la ira y el enojo de Dios, el pueblo de Dios debe acudir a Dios y arrepentirse cuando comete cualquier pecado. Cuanto más si Dios está enojado por ese pecado y algún tipo de castigo proviene de él, el pueblo de Dios debe acudir a Dios y arrepentirse. Deben arrepentirse, diciendo: «Oh, Dios, perdóname, pecador. Ten piedad de la transgresión de mi siervo y aparta tu ira y tu enojo. Aparta este castigo». En segundo lugar, cuando el pueblo de Dios peca, la disciplina divina recae sobre él. Y este versículo habla de los diversos aspectos de esa disciplina. El texto de hoy, Salmo 6, 2, dice: Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy cansado, sáname, oh Señor, porque mis huesos tiemblan. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy cansado, sáname, oh Señor, porque mis huesos tiemblan. Las frases, estoy cansado, y mis huesos tiemblan, indican que el pueblo de Dios que ha pecado se encuentra en medio de una enfermedad grave debido a la disciplina divina. Por ejemplo, si nos diagnostican cáncer, vemos sus cuerpos demacrados, su temperatura corporal baja e incluso sus huesos tiemblan. Sin embargo, esto es una sinécdoque que representa todos los aspectos de la disciplina divina que recae sobre el pueblo de Dios que ha pecado. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios peca, la disciplina divina recae. Esta disciplina puede manifestarse como una enfermedad grave, como en el texto de hoy, o como un fracaso empresarial, una invasión extranjera, opresión humana, un desastre natural o incluso la caída de un poste de teléfono y el impacto de alguien al pasar. En cualquier caso, cuando el pueblo de Dios peca, esta misma disciplina puede recaer sobre él. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios peca, debe acercarse a Dios y orar fervientemente. «Oh, Dios, ten piedad de mí y compasión de mí. Mi carne es débil, por eso he vuelto a pecar. Por favor, perdóname. Oh, Dios. Quita esta disciplina y sáname. Restaurame». El problema, sin embargo, es que cuando ocurren desastres, desgracias u otros eventos negativos en nuestras vidas, a veces los descartamos como coincidencias y no los reconocemos como la disciplina de Dios. Por ejemplo, si algo malo le sucede a mi hijo, podría ser la disciplina de Dios. Algunos creyentes, sin darse cuenta de esto, buscan la causa y la solución en otra parte. Esto no es necesariamente sabio. Porque todo lo que experimentamos en esta tierra ocurre bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, cuando me sucede algo malo, debo examinarme y preguntarme, ¿podría ser esto la disciplina de Dios por alguna mala acción que cometí? Debo acudir a Dios y orar, preguntándole: «Oh, Dios, ¿por qué haces esto?
¿Por qué permites que me pase esta enfermedad? ¿Por qué permites que me pase algo tan malo? En tales casos, Dios a menudo revela y despierta mis faltas, llevándome al arrepentimiento. En tercer lugar, habla de cuánto tiempo debemos arrepentirnos. El texto de hoy, Salmo 6, 3, dice, «Mi alma se estremece profundamente, oh Señor, ¿hasta cuándo?» Mi alma se estremece profundamente, oh Señor, ¿hasta cuándo? La frase, «¿hasta cuándo?», indica que la oración de arrepentimiento de David no fue una ni dos veces, sino hace muchísimo tiempo. La mayoría de las personas dicen arrepentirse de sus pecados, pero a menudo sueltan un pequeño llanto una o dos veces y luego se dan por vencidas. Sin lágrimas ni mocos, sin pena ni lamentación, simplemente fingen arrepentirse una o dos veces, y luego, satisfechos consigo mismos, dicen, «ya basta», y se detienen. Sin embargo, esto no puede considerarse verdadero arrepentimiento. Esto se debe a que el arrepentimiento no es para la autocomplacencia, sino hasta que Dios se apiade de nosotros y perdone nuestros pecados. Es decir, hasta que Dios retire el castigo por mis pecados. No, hasta que Dios, en respuesta a mi arrepentimiento, se apiade de mí y diga, «basta», y me detenga. Entonces, ¿cuánto tiempo debo orar por el arrepentimiento? Hasta que mi alma se canse, hasta que mi espíritu tiemble, no, hasta que el castigo por mis pecados sea completamente eliminado. En cuarto lugar, nos dice que cuando nos arrepentimos, debemos orar, confiando en el amor del pacto de Dios. El texto de hoy, Salmo 6, 4, dice, «Vuelve, oh Señor, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia». Vuelve, oh Señor, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí, tu misericordia, se refiere al amor de Dios, que ama y aprecia profundamente a su pueblo. En otras palabras, Dios aprecia y ama tanto a su pueblo, a quien eligió desde la eternidad, que entregó a su Hijo único, hasta el punto de derramar su sangre y morir en la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos arrepentimos, debemos orar, confiando en el amor del pacto de Dios. ¿Qué significa esto? Muchas personas se acercan a Dios y se arrepienten, pero a menudo lo hacen enfatizando su propia justicia, mérito o buenas obras. Piensan, he servido con tanta diligencia, así que Dios me perdonará este nivel de pecado. Algunos se acercan a Dios y se arrepienten, diciendo, como viajo tan lejos para adorar, Él pasará por alto este nivel de pecado. ¿Por qué doy tantas ofrendas? Sin embargo, este arrepentimiento debe abordarse confiando en el amor del pacto de Dios, quien nos cuida y nos ama profundamente. Debemos acercarnos con la mentalidad de, no he hecho nada bueno, no tengo nada de que jactarme, y soy un pecador incompetente ante Dios. No, porque Dios me cuida y me ama tanto, seguramente aceptará mi arrepentimiento. Dios, me amas y me aprecias tanto. Cuánto debes amarme y apreciarme que diste a tu Hijo unigénito y lo enviaste a morir en la cruz, derramando su sangre. Así que, por favor, ten piedad de mí, tu siervo, y perdona mis pecados. No, creo que Dios ciertamente perdonará mis pecados y levantará este castigo. Debemos avanzar con la fe y la convicción de que, no, porque nuestro Dios me ama y me aprecia tanto, seguramente perdonará todos mis pecados y eliminará todos los castigos contra mí. No, por lo tanto, Dios debe perdonar absolutamente todos mis pecados y eliminar estos castigos. En quinto lugar, al arrepentirnos, debemos acercarnos con urgencia y sinceridad, conscientes de que si Dios se niega a perdonar nuestros pecados, podríamos ser condenados al lago de fuego eterno en el infierno, o quizás nunca poder alabarlo. El texto de hoy, Salmo 6, 5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el infierno, ¿quién te dará gracias? Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el infierno, ¿quién te dará gracias? Aquí, muerte, infierno, se usan indistintamente, refiriéndose al reino de la muerte, el lago de fuego del infierno. En otras palabras, quienes se arrepienten deben acercarse con urgencia y sinceridad, conscientes de que si Dios se niega a perdonar sus pecados, podrían ser condenados al lago de fuego eterno en el infierno. Además, debemos avanzar con el temor de que, si nosotros mismos caemos en ese lago de fuego eterno, no podremos recordar a Dios, agradecerle ni alabarlo. En otras palabras, debemos avanzar con tanta desesperación, fervor y temor, conscientes de lo temible y aterrador que es este pecado. No,
si Dios no perdona nuestros pecados y caemos en ese lago de fuego eterno? Y si caemos allí y nunca más podemos alabar ni agradecer a Dios, ¿cuán terrible y desgarrador sería eso? Por lo tanto, con esta misma fervor y desesperación, debemos orar para que Dios perdone nuestros pecados y levante este castigo. Sexto, habla de la profundidad del arrepentimiento. El texto de hoy, Salmo 6, 6, dice: Estoy cansado de suspirar, cada noche hago flotar mi lecho, empapo de lágrimas mi lecho. Estoy cansado de suspirar, cada noche hago flotar mi lecho, empapo de lágrimas mi lecho. La palabra, cansado, aquí significa, agotado, cansado, y, exhausto. La palabra, flotaba, aquí también significa, nadar, y la palabra, empapado, aquí significa, derretirse, disolver. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios se arrepiente de cualquier pecado, debe arrepentirse hasta el punto de que sus cuerpos estén exhaustos, cansados y desgastados por el suspiro y el duelo. No, noche tras noche, con esas lágrimas de arrepentimiento, deberías hacerlo hasta el punto en que la cama en la que estás acostado flote, no, hasta el punto en que nades en ellas, y la manta con la que te cubres se derrita y se desvanezca. Sin embargo, algunas personas dicen arrepentirse, pero lo hacen de forma muy formal, y solo por un breve instante. Es difícil saber si siquiera están orando por el arrepentimiento. Hay quienes afirman haberse arrepentido, diciendo: Dios, ¿es suficiente? No me pidas nada más. He hecho lo mejor que he podido. De verdad que no me arrepentiré más. Pero ¿cómo deberías orar por el arrepentimiento? Día tras día, noche tras noche, con esas lágrimas de arrepentimiento, deberías hacerlo hasta el punto en que la cama en la que estás acostado flote, no, hasta el punto en que la manta con la que te cubres se derrita. No, para que Dios, al verlo, se conmueva y diga: Hijo mío, ya basta. No, tienes que hacerlo hasta que el castigo se levante por completo. Séptimo, dice que al arrepentirse, uno debe sentir resentimiento, ira y dolor por haber cometido tal pecado. El texto de hoy, Salmo 6, 7, dice: Mis ojos se han consumido de tristeza, se han oscurecido a causa de todos mis enemigos. Aquí, la palabra, ojo, simboliza el estado del corazón. La palabra, preocupación, aquí significa, molestia, ira, furia, y dolor. Esto se refiere al resentimiento, la ira y la tristeza que siente el pecador por haber cometido tal pecado. Aquí, la palabra, enemigo, se refiere al pecado que atormenta, hiere y causa dolor al arrepentido. Aquí, la palabra, se oscureció, significa, moverse, conmoverse, o, avanzar, lo que indica un avance contra el enemigo. Es decir, quien haya cometido un pecado y se acerque a Dios para arrepentirse debe estar afligido, molesto, resentido y furioso por haberlo cometido. No solo eso, sino que debe considerar ese pecado como su propio enemigo y esforzarse por no volver a cometerlo. Debe afligirse, estar molesto, resentido y furioso por haber cometido tal pecado, diciendo: ¿Cómo cometí un pecado tan terrible? He perdido contra ese enemigo otra vez. No, debe luchar contra ese pecado, incluso hasta el punto de derramar sangre, para asegurarse de no volver a cometerlo. Finalmente, el texto de hoy habla de las consecuencias del arrepentimiento. Primero, nos dice que si nos arrepentimos de verdad y nos acercamos a Dios, todos nuestros pecados serán apartados. El texto de hoy, Salmo 6, 8-10, dice: Apártense de mí, todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor aceptará mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y completamente desmayados. Se volverán atrás repentinamente avergonzados. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Aquí, los que hacen el mal experimentan la preocupación y la oposición, mencionadas en el versículo anterior. En otras palabras, se refiere a los pecados que acosaron y derribaron a David, es decir, aquellos que provocaron la ira y la hostilidad de David. En otras palabras, la frase, hacen el mal, aquí puede verse como una personificación de estos actos pecaminosos. Por lo tanto, este pasaje nos dice que cuando nos acercamos a Dios y nos arrepentimos, todos los pecados que nos atormentan, que atan y oprimen nuestras almas, que obstaculizan y erosionan nuestra fe, desaparecerán.
En otras palabras, si nos arrepentimos continuamente, estos pecados ya no se aferrarán a nosotros y desaparecerán gradualmente. Como resultado, eventualmente seremos transformados en personas que obedecen la palabra de Dios, que aman a Dios más que las cosas de este mundo y que ponen la obra de Dios por encima de la nuestra. En segundo lugar, si nos acercamos a Dios y nos arrepentimos sinceramente, Dios no solo perdonará todos nuestros pecados, sino que también restaurará la relación con el que fue rota por esos pecados. El Señor ha escuchado mi clamor, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor aceptará mi oración. Aquí, las palabras, clamor, y, súplica, se refieren a una oración de arrepentimiento por el pecado. Además, las palabras, ha escuchado, y, ha oído, se refieren a que Dios escucha y perdona la oración de arrepentimiento por el pecado. Sin embargo, esta oración está en tiempo profético perfecto, expresando seguridad y certeza futuras, lo que implica que esto seguramente sucederá en el futuro. Es decir, si nos acercamos a Dios y nos arrepentimos sinceramente, Dios perdonará todos nuestros pecados. ¿Y qué sucederá después? El Señor aceptará mi oración. Estas palabras hablan de la restauración de nuestra relación con Dios, que puede decirse que es el resultado del arrepentimiento, o mejor dicho, la consecuencia natural de quienes han sido perdonados por Dios. En otras palabras, se trata de una sinécdoque que representa todas las circunstancias y situaciones de aquellos cuya relación con Dios ha sido restaurada mediante el arrepentimiento. En otras palabras, si nos arrepentimos, la relación con Dios quebrantada por el pecado será restaurada. Dios estará con nosotros, nos cuidará y protegerá, y escuchará y responderá nuestras oraciones. En otras palabras, la relación con Dios quebrantada por el pecado será restaurada a su estado perfecto. Finalmente, si nos acercamos a Dios y nos arrepentimos sinceramente, todos nuestros enemigos, todas las fuerzas de Satanás que han intentado derribarnos, serán avergonzados y se retirarán repentinamente. Todos mis enemigos serán avergonzados y completamente avergonzados. De repente se apartarán avergonzados. Así es. La razón por la que pecamos y cometemos crímenes es porque Satanás, el diablo, se acerca a nosotros en secreto, tentándonos y engañándonos. Por ejemplo, podemos ver que Satanás, el diablo, se acercó a nuestro antepasado Adán en el jardín del Edén, tentándolo y engañándolo en secreto, lo que lo hizo alejarse de Dios y pecar. De igual manera, la razón por la que nos alejamos de Dios y pecamos se debe a las tentaciones y engaños secretos de Satanás, el diablo. Al hacernos pecar, Satanás, el diablo, destruye nuestra relación con Dios, socava nuestra fe y atormenta, oprime y encadena nuestras almas. En otras palabras, está constantemente huyendo, tratando de convertir nuestras almas en sus esclavas. Sin embargo, si verdaderamente nos volvemos a Dios y nos arrepentimos, incluso este enemigo, Satanás el diablo, se dará cuenta de que sus propios engaños y tentaciones ya no funcionan. Temblará profundamente y se alejará avergonzado. Todas las noches hago que mi cama flote en lágrimas. Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Confesamos que, debido a la debilidad de nuestra carne, a menudo cometemos pecados involuntarios mientras vivimos en esta tierra. Por favor, concédenos la gracia de estar siempre despiertos y sensibles al pecado, y de acudir a ti con lágrimas de arrepentimiento cuando pecamos. Bendícenos para que, a través de esto, podamos restaurar nuestra relación rota contigo y alcanzar la victoria. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Haga clic en el nombre de la iglesia para escuchar más.